Este lunes fue original para el campo de las tertulias porque la mayoría de programas de opinión centraban como uno de los temas del día la declaración del señor Luis Bárcenas en el caso Kitchen. Recordemos que el señor Bárcenas es el principal acusador en el caso Kitchen. En la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior. Sin embargo, en el programa estrella de información opinión de Telemadrid, el de don Antonio Naranjo, decidieron que el tema del caso Kitchen como que no era especialmente relevante y prefirieron dedicar medio programa a analizar la situación de la inmigración en España. Y no seré yo quien diga que la inmigración no es un tema importante, pero es llamativo que en el programa sí tuvieron tiempo para hablar de cosas como, por ejemplo, la declaración del señor Javier Hidalgo en el caso de las mascarillas y para hablar de una señorita de Ghana que ha puesto una denuncia en Londres contra el señor Pedro Sánchez por acoso laboral. Nuevos detalles sobre la denuncia a Pedro Sánchez por acoso laboral. Bueno, eso que por cierto, cuando os dijeron lo mismo de Nacho Cano, en España hubo redadas. Y a lo mejor son temas que merecían ser tratados, pero que ganarían más fuerza si además hubieran encontrado un hueco para mencionar lo del señor Bárcenas. Porque igual que hicimos un repaso a la semana pasada, las escaletas del programa del señor Cintora en Televisión Española, también repasamos un poco las escaletas del programa del señor Antonio Naranjo. Y si hoy, 21 de abril, tenían 5 tertulianos, de los cuales 4 podían ser clasificados como tertulianos, digamos, poco amigos del gobierno, frente a solo una, la Susana Velasco, que sería la tertuliana, que era la única que puede ser un poco comprensiva hacia el gobierno, el lunes pasado, el 13 de abril, estaban de tertulianos el señor Esteban Urreiztieta, del diario El Mundo, al que no puedo considerar un fan del gobierno, el señor don Antonio Jiménez, el que fue presentador de Intereconomía, que tampoco creo que sea un gran fan del gobierno, la señora Pilar Los Santos, que es la presidenta de OK Diario, con lo cual tampoco parece que sea muy fan del gobierno, y la señora Paula Fraga, que se declara feminista y progresista, pero tampoco tengo la impresión de que sea muy fan del gobierno. No tiene por qué haber fans del gobierno en las tertulias, pero si se va a hablar del gobierno, sería útil para que hubiera debate. Y los temas eran el caso Ábalos, hablando de la declaración del señor Claudio Rivas y el señor Aldama, el conflicto entre el señor Peinado, juez, por el pleito con doña Begoña Gómez y el viaje del señor Pedro Sánchez a China. Y era llamativo porque el 13 de abril ya en el resto de canales estaban hablando bastante del caso Kitchen. El 14 de abril, porque el 13 de abril era el día que intervenía el inspector Moroncho y decía que estaba convencido de que el señor Rajoy estaba detrás de todo. El 14 de abril en la mesa estaban doña Isabel Martín, que es del Debate, un medio que no creo que pueda ser considerado comprensivo hacia el gobierno de Pedro Sánchez, doña Mariló Montero, que así como muy comprensiva hacia el gobierno de don Pedro Sánchez no creo que sea, el señor don Alberto Sotillos, que fue militante del PSOE, pero que rompió con el PSOE, precisamente coincidiendo con la llegada al liderazgo del señor Pedro Sánchez, y el señor don Álvaro Nieto, del director digital de Objeti, del que tengo la mejor opinión, pero que muy fan del gobierno no creo que sea. Y los temas que hablaron era la expulsión del diputado de Vox del Congreso, era el día que el señor Sánchez se había encarado con la presidencia del Congreso, otra vez el viaje del señor Pedro Sánchez a China, la regularización de inmigrantes, un tema que ya vemos que afecta mucho a Telemadrid y al señor Naranjo, les interesa mucho. Se preguntaron si está alterando Pedro Sánchez el censo electoral y entrevistaron a una señorinda para que hablara si de verdad había o no una posible alteración del censo electoral, y otra vez el conflicto del gobierno contra el juez Peinado. Luego, el 15 de abril, estaban el señor Víctor Rubido, que así como muy amigo del gobierno no parece que sea, del Debate nuevamente, don Francisco Maruenda, director de La Razón, la señora Katie Garat, de Objetive, digamos que La Razón, de Objetive y el Debate sospecho que tiene una consideración parecida del gobierno del señor Pedro Sánchez, y del sector progresista está doña Elisa Beni, que se define a sí mismo como socialdemócrata, pero que en estos momentos se sabe que es una periodista socialdemócrata que está enfrente del gobierno de don Pedro Sánchez.
hablaron del encubrimiento, tenían una víctima del accidente de Adamuz y hablaron de la posibilidad de que se estuvieran encubriendo pruebas del accidente que demostrarían la negligencia del gobierno. Hablaron de la declaración de la señora Pardo de Vera en el juicio de las mascarillas y nuevamente del tema de los riesgos de la regularización masiva de inmigrantes. Con lo cual, estábamos a 15 de abril y no habían dedicado ni un solo día a hablar del caso Kitchen en el programa del señor Antonio Naranjo en Telemadrid. Y por último, el 16 de abril, que estaban... Bueno, una cosa curiosa es que estaba el señor don Francisco Maluenda y hizo un alegato contra los medios subvencionados por el gobierno. Dar voz exagerada. Luego tenemos unos medios de comunicación que una buena parte de ellos, hay que decirlo así, están subvencionados por el gobierno, directamente, ¿no? A mí me da la risa cuando hablan del resto de medios, pero por favor, es decir, los centenares de millones, hay que decirlo, algún día esto será de los grandes escándalos que viviremos, será cuando caiga este gobierno y se vean las tripas de los millones que se han repartido de forma arbitraria, sin ningún criterio y buscando a los amiguetes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Y luego tienes que, hay que decirlo también, y siento ser así de duro, una buena parte de los periodistas son más de izquierdas, el 80% o más son de izquierdas pura y dura. Dejándolo paradójico que resulta criticar la subvención del gobierno desde una televisión pública que es financiada íntegramente por el gobierno, mejor dicho, por el Estado, mejor dicho, por todos nuestros impuestos, lo decía el periódico La Razón. Lo decía el director del periódico La Razón. Entiendo que cuando critica que los repartos de subvenciones se hacen con discrecionalidad es porque el señor Maluenda parte de la base de que nunca ha habido discrecionalidad a favor de La Razón y que, por tanto, el reparto de subvenciones que en momentos ha podido favorecer a La Razón, en la etapa en la que gobernaba, por ejemplo, el señor Rajoy, y en la que era ministra de Defensa, por ejemplo, la señora Dolores de Cospedal, era un reparto en función a otro criterio, no sé, número de electores o algún otro que no fuera el criterio discrecional del gobierno que había entonces. Bueno, volvemos. El 10 de abril fue el día que... Hemos visto que hasta ahora la costumbre de la mesa de Telemadrid es, contando con el presentador, 4 contra el gobierno y 1 de izquierdas, pero de izquierdas antigobierno. Sea la señora Isabini, sea la señora Paula Fraga, sea el señor Alberto Sotillos, puede haber uno de izquierdas con la condición de que sea de izquierdas antigobierno de Pedro Sánchez. Y en el caso del 16 de abril, sí era más equilibrado, había empate, 2 de izquierda frente a 2 de derecha, pero eso sí, los 2 de izquierda anti-Sánchez y los 2 de derecha anti-Sánchez. Con lo cual, unido al señor Antonio Naranjo anti-Sánchez, pues teníamos una mesa de 5 antisanchistas. Y los temas eran informe de UCO, preguntándose si el informe de la UCO apuntaba al señor Pedro Sánchez, sobre el acuerdo del PP y Vox en Extremadura, preguntándose sobre si Francina Armengol había mentido en su declaración, sobre si el señor Pedro Sánchez estaba desatendiendo al pueblo español, la declaración de la esposa del señor Santos Cerdán, de la que se referían como la Paqui, y del viaje a China del señor Pedro Sánchez otra vez. Lo bonito que tuvo este día, para mí, es la coincidencia en el plató del señor Tomás Gómez y la señora Esperanza Aguirre. Porque con la de cosas feas que se dijeron cuando eran rivales en la Asamblea de Madrid, verles ahora en plan colegui, porque si se trata de rajar contra el señor Sánchez o contra sanchistas, como por ejemplo contra la presidenta del Congreso, con la señora Armengol, pues ahora se les veía muy unidos. O sea, las tres batallas. Que aparecen los papeles de la UCO. El problema es que todo el dinero que están recaudando lo emplean en otros fines. Pero Esperanza, nosotros no lo emplean en arreglar las carreteras ni las vías de tren ni nada. Claro. Es que el Tribunal Constitucional ha sentenciado que violó la presidenta del Congreso en 71 ocasiones los plazos de los trámites de enmiendas, perjudicando al Partido Popular. Pero si se ha violado la Constitución en presentación del presupuesto. Pero no era la anterior presidenta. Esto no solamente... ¿Es esta presidenta o es la anterior? No, Armengol. Es que estamos hablando de un cinismo que ha llegado a la política y estamos hablando de matonismo en lo político y matonismo en lo judicial penal, ¿no? Entonces me parece gravísimo. Y es bonito que los que estuvieron antaño tan separados lo ha unido el antisanchismo.
Eso sí, para mí el señor Antonio Naranjo perdió una oportunidad de oro. Porque si bien es cierto que los 5 miembros de esta mesa opinaban lo mismo sobre el señor Pedro Sánchez, también creo que opinaban lo mismo sobre el señor Mariano Rajoy. Porque creo que igual que sospecho que el señor Rajoy les caerá bastante mal al señor Tomás Gómez y a la señora Soraya Rodríguez, me da la impresión de que doña Esperanza Aguirre, muy fan del señor Rajoy, no era. Y el señor Margallo, aunque empezó siendo muy amigo de él, creo que acabó dejando de serlo, básicamente porque el señor Rajoy le echó como ministro a instancias de doña Soraya Sáez de Santa María. Por tanto, hubiera sido muy interesante que hubiera hablado del caso Kitchen y que hubieran podido rajar contra el Rajoy. Pero, por lo que sea, parece que hay una norma de que en Telemadrid no se habla del caso Kitchen, o al menos no en el programa del señor Naranjo, lo cual tiene bastante mérito, hacer un programa de opinión 4 días a la semana y ninguno de los días haber hablado del caso Kitchen. El último punto llamativo es que, como comentarista en un momento, conectaron con la señora Bódalo para que hablara de qué le parecía la declaración de la esposa del señor Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado. Y lo curioso es que yo a la señora Bódalo solo la conozco por verla en vídeos de YouTube diciendo tacos. Y diciendo tacos hablando de gente que insultando todo lo que viene a ser izquierda o gobierno sanchista. Esta niñata, la santapollana esta, como la llaman, esta niñata, que vuelvo a repetir, es conocida por lamer el culo a Sánchez. Lo único que le puedo decir a Pedro Chávez es que yo voy a seguir diciendo lo que me salga de los cojones, que a mí no va a venir un mierda como él a decirme lo que tengo que decir. Con lo cual me chocaba mucho, en primer lugar, ya me chocaba de por sí verla en Telemadrid, una televisión pública que considere que era una tertuliana apropiada por la televisión pública, y 2, escuchándola dar lecciones sobre vulgaridad y sobre malas formas. A ver, ¿qué os ha parecido esto de Paqui? Alicia. Bueno, yo claro, tengo que opinar según se rodea Pedro Sánchez de toda la gente choni, vulgar, ordinaria, y entonces, claro, ella es de la familia de los chonis, teniendo en cuenta que tenemos ministros que parecen macarras de bolera. Y lo dice ella, que es tan delicada y tan cuidadosa siempre con las palabras cuando interviene. Cosas interesantes. En todo caso, hay que darle la enhorabuena al señor Antonio Naranjo y a los de Telemadrid en general, porque se han convertido en la excusa perfecta, en el aliado perfecto para el presidente de Televisión Española, don José Pablo López. Porque qué credibilidad va a tener cualquier crítica del Partido Popular hacia la Televisión Española de don José Pablo López si tienen un programa de análisis político que no dedica ni un día a hablar, ni siquiera 2 minutos del caso Kitchen.